ahora está asegurada la financiación de lo que falta para la obra y estaríamos en condiciones de tenerla lista, según el informe de AISA, antes de junio del año que viene. En el reconocimiento judicial que efectuó en octubre del 2010 el juez federal de Quilmes, informó que la primera etapa de la obra se finalizaría en los meses de octubre y noviembre del 2011. O sea, sí. Hoy usted me está dando una nueva fecha. Yo le estoy dando una nueva fecha porque hubo una interrupción en el flujo crediticio de los organismos y por eso estuvo detenida la obra. En este momento la obra está ejecutándose, nosotros por vivir ahí lo controlamos y tenemos el informe de AISA que se terminaría antes del primer semestre del año que viene. ¿Cuál es el plazo previsto para iniciar la segunda etapa? Ya que en la reunión anterior, en la audiencia anterior, ustedes nos dijeron de que había un avance del 40% para la primera etapa y después corroboraron que era del 39%, para lo cual es lo mismo, para nosotros 39 o 40%, pero está corroborado que es el 40% y que falta todavía hacer un 60%, a lo cual usted hoy nos pone fecha de finalización que nosotros no la teníamos ni la conocíamos. ¿Cuál es el plazo previsto para iniciar la segunda etapa de construcción de la planta de Berazategui? Las ofertas para la licitación llegan hasta el mes de septiembre. A partir de ahí, cumplidos los plazos que tiene cada una de las licitaciones, comenzaría la obra. Es decir, cumplidos los pasos posteriores a la licitación, con todos los elementos que genera una licitación, estaríamos comenzando la obra. Sí, tiene que evaluar ofertas, todos los pasos. Una vez que esté funcionando la planta de Berazategui en la primera etapa y en la segunda etapa, o sea, ¿cuál es el tipo de tratamiento que haría? ¿Cuál es la diferencia que hay terminada la primera etapa, el tipo de tratamiento de residuos cloacales y cuál sería en la segunda etapa? No, en el tratamiento ninguna. El tratamiento es digamos, primario, pero el traslado a 11 ¿Primario en las dos? ¿Cómo? ¿Primario en las dos? Sí, el tratamiento primario termina en la planta. Y a través de los difusores se hace un tratamiento biológico en el conducto. El conducto tiene difusores y se hace un tratamiento biológico. Además de ir, digamos, a donde hay una corriente distinta dentro del río, ¿no? ¿Usted considera que la calidad de los vertidos que actualmente se realizan en el Río de la Plata a la altura de Berazategui es satisfactoria? ¿Que es suficiente realizar tratamiento primario de los efluentes donde se extraen solo los sólidos gruesos? Yo creo que sí, que cuando esté completo todo el tratamiento es satisfactorio. A mí me tocó aceptar el tipo de tratamiento en el momento en que tuvimos la suerte de que la Corte influyera favorablemente para resolver un problema que tenía más de 50 años en nuestras costas y nosotros aceptamos esto teniendo en cuenta que lo que estaba previsto en la concesión de Aguas Argentinas era que Berazategui tuviera su planta a los 5 años y que después quien era la encargada de la Secretaría de Ambiente de la Nación lo había pospuesto para el 2018, entre gallos y medianoches, así lo dijimos. Y bueno, y vamos a estar muy felices si dentro de 2 o 3 años con el emisario tenemos listo todo en Berazategui, porque estaría listo 4 o 5 años antes de la propuesta de comenzarla en el año 2018. Bueno, usted me respondió antes que yo le preguntara que el emisario podrá estar listo en 2 o 3 años. Efectivamente. ¿Cuál es el alargue del emisario actual al definitivo? ¿Cuál es el...? Pasamos de 2,5 kilómetros a 11 kilómetros. A 11 kilómetros. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo después volveré sobre el tema basurales, pero por ahora no. Gracias. Doctor, le vamos a seguir preguntando cuestiones que son importantes del informe que usted presentó. El doctor Maqueda trabajó mucho, estamos en el área de las fuentes, para hacer un panorama. La doctora Hayton le preguntó sobre la salud, los niños,
la doctora Argibay sobre temas vinculados también a los niños y las mediciones. Estamos en las fuentes. Una de las grandes fuentes de contaminación, la más importante, son los líquidos cloacales y por eso insistimos. Otras fuentes son las empresas. Ustedes dicen aquí que se han inspeccionado al 28 de febrero 6.166 empresas. Y de ahí hay 2.000 establecimientos que tienen residuos peligrosos. 2.000. 164 emanaciones gaseosas, 579 efluentes líquidos, 594 residuos peligrosos y emanaciones gaseosas, 297 efluentes líquidos y emanaciones gaseosas. Bueno, o sea, lo concreto que hay 6.166 establecimientos que ustedes inspeccionaron y que tienen volcamientos de algún tipo. De eso hay 93 planes de reconversión sobre los 6.166. Yo le pregunto una primera cuestión de ese panorama. Ustedes dicen que hay 50 industrias que son responsables del 95% de la contaminación de la cuenca. Suponemos que si uno se concentra en 50 industrias que son responsables del 95%, la situación se resuelve mejor y más rápido. ¿Han hecho eso? ¿O cuáles son esas 50 industrias? No, creo que ha habido una corrección respecto a esto. Las industrias contaminantes al 28 de febrero son 460 industrias contaminantes, de las cuales 93 han hecho reconversión. Lo dije, 167 están clausuradas y 77 han levantado las clausuras a partir de la reconversión. Otras no retomaron más y otras están desarrollando en este momento los planes de reconversión industrial, doctor. ¿Cuántas son las que contaminan? 460 empresas declaradas contaminantes sobre un universo de 9.928 fiscalizadas. O sea que el resto no arroja líquidos contaminantes. El resto... Solo 460. Sí, el resto no... digamos, las 460 son las que están fuera de normas y por eso fueron declaradas agentes contaminantes. ¿Y esas 460, qué porcentaje hay? ¿Se mantiene esta idea de que hay un grupo que es el que más contamina? ¿No? ¿Eso también cambió? ¿Por qué cambió? Sí, me informaban que hay 19.700 empresas empadronadas. Es decir, eso es el total que tenemos hasta el momento. 9.928 fueron inspeccionadas. Sí. De esas 6.000, de esas 9.000, 6.000 tienen efluentes líquidos. De esas 6.116 que tienen efluentes líquidos, hay también, sí, tenemos 3.812 que no, de las 9.000, 3.812 que no tienen ningún tipo de efluentes. De las 6.116 hay 460 que han sido declaradas contaminantes porque no reúnen las condiciones aceptadas, ¿no? Aquí creo que le hemos elevado hay un informe. Sí, es lo que estoy leyendo. Lo que ocurre es, digamos, ustedes dicen hay 460 que... Contaminantes. Eso quiere decir que son las que ustedes declararon y que las otras también la verificaron y no tienen... Efectivamente, de las... ¿Riesgo o todavía falta...? No, de las 9.928... tenemos 460 contaminantes. O sea que toda la contaminación industrial del Riachuelo está originada por 460 empresas, ¿es así? Y el resto no. Debe haber más, porque ¿Cómo recién llevamos, llevamos inspeccionadas
de las 19.000, 9.928. ¿Me explico? De esas 9.000, así que más aún, le digo, entre febrero y abril ya tenemos más de 500 empresas contaminantes. Es decir, seguimos casi 600, es decir, seguimos inspeccionando y vamos encontrando cada vez, por supuesto, más empresas contaminantes. Si hiciéramos una proyección, diríamos que inspeccionadas las 19.000, así en un tono general, estaríamos en más de 1.000 empresas declaradas contaminantes, que no toda empresa que tiene un vuelco es contaminante. ¿Me explico? No, hay empresas que ya hay reconvertido. Lo que estamos de acuerdo, que no todas las empresas que arrojan líquidos son contaminantes, las que emiten gases, no todas. Lo que ocurre es que cambian las cifras con cada informe. La verdad no sabemos nada concreto sobre esto. Cambian las cifras con cada informe que se presentan. Ahora, digamos, desde el primer momento del informe que presentó Piccolotti, los que presentó Bibiloni, los que presenta usted, ninguno coincide. Y actualmente veo que tampoco digamos, no tenemos seguridad acerca de las cifras, es decir, faltan inspecciones. De las inspeccionadas tampoco sabemos exactamente. Fíjese que de planes de reconversión hay 93 sobre un universo enorme. Y usted me dice ahora que hay 460 que... Sí. Tenemos 126 ya. 126. Ahora a la fecha. Bueno. Es decir, doctor, también hemos cambiado un poco, hemos mejorado el sistema, incorporando, por supuesto, que más gente y achicando los plazos. Por ejemplo, entre la presentación de un proyecto de reconversión... Pregunto lo siguiente. Sí, veo que han cambiado y ese es justamente uno de los problemas, que cambian los sistemas de medición, cambian los planes y la verdad nunca sabemos exactamente cómo diagnosticar la situación y cuál es el grado de avance. Por ejemplo, ustedes han hecho en el sector del empresario, cuando han hecho estas mediciones, los han dividido por sectores, por ejemplo, tomaron las curtiembres ¿sí han hecho eso? ¿Cómo lo hicieron? Sí, se toman grupos de riesgo, evidentemente. Bueno, ¿no? y los grupos de mayor riesgo, ¿cuáles son? Eso justamente, por eso estamos trabajando. Y los de las curtiembres, los de la industria de galvanoplastía y los frigoríficos, son los tres elementos que estamos vigilando con mayor certeza y precisión. Le quería decir que no es que cambiamos el método, doctor, incorporamos más gente para que los métodos se achiquen y, más que nada, hemos tratado de eliminar los pasos intermedios. Le decía que entre la presentación de un PRI y la aceptación había 44 días que los bajamos a 19, por ejemplo. Es un elemento importante, más que nada para que tengamos mayor cantidad de inspecciones y que esas inspecciones tengan un resultado final adecuado. Hicimos muchas más clausuras también en este lapso, tratando de incorporar más inspectores, más vehículos y tomando más muestras. En este momento estamos viendo la posibilidad de que se tomar una mayor cantidad de muestras para que tarden menos días. Con respecto a este tema, ya que se tocó el tema de las empresas contaminantes, las curtiembres, ¿no?, en el partido de Lanús. En la audiencia del 16 de marzo, el ingeniero Villauría, presidente del Consejo Ejecutivo de Acumar, informó que el predio de Acuba sería para relocalizar todas las curtiembres que tienen efluente en el partido de Lanús y algunas del partido Avellaneda. También se indicó que se había intimado a las curtiembres de Lanús para que manifestaran su intención de trasladarse a dicho predio. Recordamos que allí se haría una planta de tratamiento especial para las curtiembres.
El primer tema es cuántas curtiembres han sido intimadas. Lo segundo es cuántas han manifestado su voluntad de trasladarse. Y la tercera es en qué estado está el desarrollo de este proyecto de ACUBA. Bueno, nosotros hay dos organizaciones que involucran a las curtiembres. Con una de ellas hemos logrado prácticamente un acuerdo y es ese grupo el que está comenzando en el predio, porque recién pudimos conseguir la adjudicación del predio no hace mucho tiempo. Ya están trabajando en el predio para la planta. Alrededor de 100 empresas se trasladan a ese lugar. No son todas las curtiembres que hay en la zona. Con las demás estamos trabajando para, algunas de ellas están clausuradas, y estamos trabajando para que se involucren en un programa y si no serán clausuradas definitivamente. Pero reitero, una de las dos instituciones, creo que es ACUBA, ha demostrado la mejor buena voluntad y son los que estamos trabajando, y hay otra institución, UCA, anoche hicieron una presentación, UCA intimados por supuesto, para tratar de lograr la reconversión industrial. En todos estos casos entra en juego la gran cantidad de personas que trabajan en estos lugares, pero nosotros estamos firmes en el concepto, en el mismo concepto de los que tenían que mudarse de las márgenes, que esto sí o sí o reconvierten o clausuramos. ¿Cuál es el grado de avance que tiene esta planta de ACUBA actualmente? Nosotros, le reitero, hará 2 meses aproximadamente conseguimos el terreno en forma definitiva de ACUBA después de terminar el famoso muro. O sea que no hay obras todavía. Sí, están hechos los piletones, yo les decía que están avanzando. Sí, los piletones están avanzando, doctor, lo dije en primer momento. ¿Y hay alguna fecha en la cual se prevé el funcionamiento? ¿Ya hay fecha para que se prevea el funcionamiento? No tenemos una fecha exacta para eso. Reitero, anoche nos presentaron un proyecto para la mudanza. Estamos intimando permanentemente, por supuesto que con la ayuda del juez Armela. Gracias, presidente. Doctor, discúlpeme, yo he tratado de consultar aquí con mis colegas y el secretario si yo me había equivocado de informe. Pero usted presentó con su firma el 16 de mayo del 2011 a las 18:55 horas este informe. En la página 56, no sé si ustedes tienen el mismo ejemplar, dice: la problemática de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo se ha visto jalonada de una serie de diagnósticos que, una vez cotejados con la realidad, resultaron no ser ciertos. Esta es la primera cuestión. Es decir, que hubo lo que habíamos dicho que una cantidad de diagnósticos que son equivocados, entre ellos prácticamente todos los anteriores. Entonces después ustedes dicen grado de avance. Al 28 de febrero se habían inspeccionado 9.928. Estas son las cifras, ¿no es cierto? Existe un total de 6.166 establecimientos y de esos 2.013 tienen residuos peligrosos. Bueno, hasta aquí creo que estas son las cifras, por más que hayan modificado un poquito. Primero, ¿qué garantía hay de que estas no sean luego, no aparezca otro informe más adelante que diga exactamente la misma frase, diciendo que se han cotejado y no son ciertos? Porque hasta ahora todos los informes anteriores no son correctos. Siempre cambian las cifras de la cantidad de empresas, de la cantidad que vuelcan y demás. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanto cambio? Bueno, yo no le pido que critique a nadie que estuvo con anterioridad. Digo, objetivamente, ¿por qué hay tantos cambios en estos años? Nosotros, no nos olvidemos que tenemos un padrón que lo recibimos en agosto del 2010 recién.
a partir del padrón definitivo, porque siempre tiene razón, doctor, respecto de que en los demás se conjeturó, evidentemente, que había 4.000, que de las 4.000, 50 contaminaban. El padrón definitivo lo tenemos a partir de agosto del 2010. Ahora sí estamos trabajando sobre una base firme del padrón, porque ahora sabemos bien dónde están las empresas, tiene la declaración jurada hecha, es decir, es distinto, digamos, es distinta la posibilidad. A partir de ahí, si usted va viendo el cuadro, hemos crecido permanentemente en la otorgación del CUR, de los problemas, de los temas, y hemos crecido muchísimo, el cuadro se lo puede demostrar, en la cantidad de establecimientos inspeccionados. Estamos en 12.000 ya, partiendo en el año 2010 de 1.181 establecimientos. Es decir, a mi entender, esto Pero va lo que ocurre es lo siguiente, doctor. Se definen políticas, por ejemplo, terminar con la contaminación de origen industrial, y esto lo han dicho todos sus predecesores, en base a presupuestos o diagnósticos que son equivocados. Usted lo dice acá, usted dice, todos los diagnósticos anteriores son equivocados. Bueno, ¿cómo sabemos que ahora estos son los correctos? ¿Y cuál es el plan? Porque si el día de mañana viene otro funcionario y dice, bueno, todo esto también estaba mal, nos genera una inseguridad en todos estos temas muy difícil de superar. Yo creo que es cierto esto. No sé qué le puedo decir yo respecto a esto, doctor, simplemente... Pero tiene que haber parámetros objetivos que no dependan de la subjetividad o del funcionario, sino que sean comprobables, controlados por todos y en los cuales todos estén de acuerdo. Esto es algo que no es difícil de hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora tenemos una declaración jurada de cada empresa que trabaja en la cuenca, que no lo tenía. ¿Y esto es accesible para las ONG, para el público? ¿Lo pueden controlar? Sí, es accesible para todos. Pero yo reitero esto. Yo creo que esto tiene que ver con la institucionalidad de ACUMAR. Es decir, la Corte dijo al principio que no estaba de acuerdo cómo estaba instrumentada ACUMAR. Es decir, que nosotros estamos viendo aquí los resultados de que no se siguieron los criterios que se indicaron al principio del dictado de la sentencia, con lo cual veo que usted coincide. Pero el problema ahora es solucionarlo de acá al futuro, es decir, tenemos que tener certeza de cuáles son las empresas. Estos parámetros tienen que ser objetivos y tienen que ser controlados, porque si no, cambia el funcionario, cambian los sistemas y luego empezamos todo de nuevo. Esto no puede pasar. Yo le reitero, creo que, no sé si hubo un cambio en el sistema. Bueno, pero en el cambio fundamental es que usted dice claramente que hubo una serie de diagnósticos que una vez cotejados con la realidad resultaron no ser ciertos. Es decir, que todo lo que hicimos hasta ahora, y no es poco tiempo, y además 2 gestiones, no son ciertas. Y entonces, en uno de los temas centrales, que es cómo las empresas se están contaminando, todavía no sabemos exactamente cuáles son, cómo están el nivel de riesgo de cada una. Este es un tema muy importante que nosotros tenemos que corregir, porque si no... Me comprometo a mandar el padrón, pero está todo... ¿Cuáles son las empresas? Las conocemos. Cuáles contaminan en este avance también las conocemos. Bueno, pero si las conocen, tendría que hacer algo. Fíjese que hay 126 planes de reconversión sobre un universo que es muy grande. Lo que pasa es que la reconversión no es automática, tiene su proceso. Bueno, y estamos procesándolo. Pero la sentencia es muy clara sobre qué hay que hacer con las empresas que contaminan. Llevamos años. Creo, doctor, que no le puedo decir nada más que esto, que bueno, que en el próximo plazo podamos decirle con mayor certeza todo esto y que hayamos visto los avances que con lógica usted nos solicita en ese sentido. Quiero decirle, si le digo desde el punto de vista personal, creo que estamos avanzando en este momento. Mire, y que creo que le puedo ofrecer
en no mucho tiempo, una mejor información al respecto. Nosotros, los jueces, no juzgamos sus intenciones porque suponemos que son las mejores. El tema es las políticas públicas, que son políticas públicas en un sector que deben tener parámetros objetivos, de modo que esté usted u otro funcionario siga basándose en los mismos, esos parámetros objetivos sean accesibles, cualquier persona los pueda controlar, conocer y estar todos de acuerdo más o menos en lo mismo, que es lo que no ha sucedido hasta ahora, porque nosotros dijimos claramente en la sentencia que ese era el presupuesto esencial. Lo mismo sucede en tema de basurales. No sé si el doctor Maqueda quiere preguntar algo más. Sí, efectivamente. Pero antes de entrar en el tema basurales, va una pregunta más. O sea, en la audiencia anterior habían quedado como puntos críticos sobre el riachuelo. El primero de ellos era el DOCSU, de que ya hemos hablado. Segundo era el de Acuba, que también algo hemos hablado. Y el tercero es el de la salada. ¿Qué es lo que se ha avanzado en la salada? Bueno, en la limpieza de basurales de la salada es uno de los basurales que hemos entregado limpio. Si nos referimos a lo que es la saladita, ya sí, trabajamos en que haya un ecopunto allí en la no saladita. Solamente basurales, me refiero a todo lo de la salada, porque un funcionario que no lo logro ubicar, dijo de que no podía hablar de la salada. La verdad que yo no sé por qué no se puede hablar de la salada. O sea, de que era un tema que estaba en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a mí me gustaría saber, que sepamos todos qué pasa con la salada. ¿Por qué no solamente no se puede, se erradican basurales, sino que no se puede erradicar todo lo que ilegítimamente ocupa el lecho del río, el camino de Sirga y todo lo que conocemos que se ocupa sobre la salada? Bueno, esas son algunas imágenes de la limpieza de basurales. Pero, y en este caso de la salada, ahora llegamos a la salada, ahí estamos destruyendo algunas construcciones que estaban sobre el río y que tenían, lo hicimos hace muy poco, que tenían puestos encima. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en la concientización. Hay 12.000 puestos en lo que se llama la saladita, que es la que ocupa el camino de Sirga. Por eso le quería... La saladita, sí. La saladita. Sí, para nosotros es el punto la salada. Sí. Estamos, en breve vamos a iniciar el pavimento que va desde el camino Cintura hasta la actual saladita. Esto para nosotros es importante porque la saladita la vamos a trasladar, ya saben los integrantes que lo vamos a trasladar. Nosotros para eso necesitamos un plazo, hay 12.000 puestos y ahí nos parece que un tipo de acción... ¿Cuántos puestos? ¿12.000? 12.000. Es 1 kilómetro por 35 que hay que liberar del camino, por 35 metros que hay que liberar del camino de Sirga. A nosotros nos pareció que si eso lo queríamos hacer por la fuerza pública íbamos a generar un problema que creemos que iba a costar incluso mucho más que un accionar policial. Y preferimos utilizar el otro método, que es el de sensibilización, para tratar de lograr los espacios. Estamos trabajando junto con el intendente de Lomas de Zamora, encontrar el espacio para el traslado de la saladita, y en esto estamos trabajando. Esto es un avance importante porque ya hemos liberado más de 300 metros de ocupación del camino de Sirga, pero en el margen. Esta gente estaba al borde del riachuelo. Nos falta liberar, digamos, la calle, el camino, que nosotros creemos que el pavimento, no creemos, sino que lo hemos obtenido el dato al charlar con la gente, que el pavimento, los casi 4 kilómetros que van desde el camino de Cintura hasta la actual saladita, nos van a permitir ser un aliciente para la mudanza sobre ese, no sobre ese, al costado de ese camino donde tenemos espacio para poder encontrar un nuevo lugar de traslado y que puedan ejercer en forma distinta, por supuesto, es decir,
en forma legal su lugar de trabajo. En esto estamos trabajando, hemos avanzado casi a la mitad ya, pero el haber podido hacer esto sin resistencia nos da la pauta de que lo vamos a lograr. Muy bien. Vamos al tema basurales entonces ahora. El 31 de agosto del 2010, el juez federal de Quilmes dispuso que la ACUMAR incorporara en autos un nuevo cronograma para el plan de erradicación, saneamiento y monitoreo de basurales. La pregunta es, ¿se ha informado sobre la existencia del nuevo cronograma? ¿Qué establece el nuevo cronograma? Bueno, el plan que hemos presentado integral, en este caso incluye dos nuevos actores que no estaban incluidos. Los dos nuevos actores son, por un lado, el SEAMSE, que va a ser el responsable de los residuos de márgenes, de los residuos sólidos domiciliarios y de los residuos del espejo del río. Y por otro lado, los municipios, que son los que van a tener que encargarse, esto es un compromiso adoptado en el juzgado, se van a tener que encargar de conservar los basurales, digamos, limpios, que le entreguemos a partir de ACUMAR. Es decir, ACUMAR se compromete a resolver un promedio de 20 basurales por mes y creemos que vamos a ejecutar los 199 basurales en el tiempo que esté predicho. Pero uno de los temas que tuvimos en la oportunidad anterior es que hubo reinserción de basurales, es decir, los que habíamos limpiado se reinsertaron. Por el convenio con el municipio, que está corroborado delante del juez, los municipios a quienes les entregamos limpios esos basurales se tienen que hacer cargo del mantenimiento de los basurales. Esa es la nueva parte de esto que nos parece fundamental, porque si bien ACUMAR le está prestando un fuerte servicio al municipio, el municipio tiene que en este caso lograr la contrapartida. Y además, todos los basurales menores a 15 metros cúbicos se hacen cargo los municipios también por compromiso ante el juez. Más de 15 metros cúbicos se hace cargo ACUMAR. Cuando se discutió este tema la primera vez aquí en una audiencia de la Corte que vino en el cargo que hoy usted representa, la doctora Romina Piccolotti, yo le mostré de que este tema de los basurales iba a estar fundamentalmente en manos de los municipios y que me parecía institucionalmente que había un déficit de representación de los municipios dentro de ACUMAR. Y se lo digo a usted sabiendo su experiencia como intendente también, ¿no? Si bien no en la zona del Riachuelo, pero en la zona de Gran Buenos Aires. Me parece que sería importante también replantear en la Constitución de ACUMAR la participación de los municipios directamente, porque en este tema de los basurales se los ve como absolutamente decisivo porque la reinserción es inmediata. Y mi siguiente pregunta tendría que ser a usted, ¿qué es lo que hace ACUMAR para que no vuelvan los basurales, no se reinserten? Y usted me va a decir, corre por cuenta de los municipios, pero si los municipios no están integrados a ACUMAR va a haber un problema muy serio y esto se va a demorar muchísimo. Reitero que hay un convenio marco y un convenio individual que cada municipio firmó con ACUMAR, pero que está en el juzgado y fue a partir incluso de una iniciativa del juzgado. Quiero decirle también, doctor, que nosotros tenemos 4 municipios que no están cubiertos con la SEAMSE, que son los municipios de la Cuenca Alta. En esos municipios vamos a girar un recurso a SEAMSE para que haya 4 ecopuntos, que son lugares de separación de residuos, compactación, para achicar un poco la cantidad de residuos que se envían después a zona norte 3. Eso lo estamos haciendo en estos días, ya ha sido una disposición aceptada por ACUMAR, pero que también vamos a crear
ecopuntos en no menos, antes de fin de año, en no menos de 10 lugares. Ese ecopunto es un lugar donde van a converger los residuos, ya esto por supuesto adaptado a la voluntad de los municipios también, para que a través de contenedores y todo lo demás haga mucho más fácil después el traslado a la disposición final. Estos ecopuntos no van a ser menos de 10 en un plazo de unos años, de fin de año, perdón. Vamos a trabajar también, estamos trabajando en un sistema de educación a los ciudadanos que decimos el plan de las 3 R's, reciclar, reducir, reusar. Estamos trabajando ya en algunos municipios porque nos parece fundamental en este caso hablar de la prevención de los nuevos basurales y de cómo vamos a trabajar en esto tan difícil que es concientizar a la población de lograr el reciclado primero a nivel domiciliario, va a ir a la planta donde también va a haber separación y reciclado y por último el resto va a trasladarlo el SEAMSE a los lugares de disposición final. Gracias, presidente. Yo solamente 2 preguntas más. El gráfico que usted presentó en materia de establecimientos inspeccionados, es en la página 56, 56, muestra que desde 2008, junio del 2008, hasta prácticamente julio del 2010, hubo muy poco. En julio del 2010 empieza a haber un volumen importante de inspecciones, que sí ahí va creciendo a una cantidad importante de establecimientos. Es decir, nosotros vemos que hay un largo periodo de tiempo que todos los informes que decían una cosa en realidad no reflejaban la realidad y usted mismo lo consigna con honestidad, ¿no? Para que no vuelva a pasar eso, nosotros tenemos que tener métodos confiables y controlables para que esta cantidad de inspecciones se mantenga y se sepa cuáles son los establecimientos, terminar de medir todo el universo. Entonces, ¿qué estima usted que se va a hacer? ¿En cuánto tiempo se puede terminar esto de saber qué exactamente la cantidad de establecimientos industriales, los volcamientos y cuál es el volumen de todo ese universo, cuáles son los que más contaminan, cuáles son de mayor riesgo, qué se va a hacer con cada uno? Sí, doctor, el cambio que usted nota en esa fecha es porque recién en ese momento Acumar comenzó a ser autónomo y autárquico. Antes de esa fecha había enormes dificultades para contratar personal, para contratar servicios, por la dependencia permanente que teníamos de otros organismos en lo financiero y en el Eso fue lo que nosotros le dijimos en la primera audiencia pública, que iba a tener esa dificultad. Lamentablemente no se hizo así y la dificultad demoró 2 años que podamos tener esta información. Miremos ahora este momento. ¿Cuánto tiempo estima usted que puede tener una idea clara de la cantidad de empresas, del volumen que arroja cada uno, de la importancia contaminante de cada una y de qué se va a hacer con cada sector? Nosotros, yo lo había dicho previamente, a fin de año vamos a tener todas las empresas inspeccionadas. Es decir, las 19.700 empresas las vamos a tener inspeccionadas a fin de año. Vamos a trabajar en el orden de las 180 empresas aproximadamente por día. Tenemos 60 inspectores, le vamos a dar 3 inspecciones a cada uno. En realidad no es adoptar un método, no es un método que está escrito en algún lugar. Aquí lo que tenemos que tratar de achicar y que vamos a achicar y que estamos achicando son los tiempos.
los tiempos que nos lleva. Por ejemplo, nos llevaba a hacer una inspección porque teníamos menos gente o no teníamos vehículos. Tenemos gente y tenemos vehículos. Esos son los tiempos, digamos, los más comunes. Doctor, estamos hablando de los tiempos del diagnóstico. Llevamos más de 2 años. Y yo supongo que lo que se espera acá, de parte de todos los habitantes y de todos aquellos que están interesados en la limpieza del riachuelo, no es solo el diagnóstico, es que dejen de arrojar líquidos contaminantes. No lo quiero interrumpir, doctor. La primera parte de la tardanza era la que le dije, el diagnóstico. La segunda parte es el procedimiento que le decía, por ejemplo, entre la llegada de un PRI y la aprobación teníamos 44 días, tenemos 19. Eso nos va a achicar considerablemente. Estamos trabajando también en la resolución. El crédito internacional e incluso los créditos nacionales bancarios son engorrosos para las empresas. Estamos trabajando en un crédito mucho más blando desde Acumar y desde el Banco Vice para ayudar a la reconversión, que ese es el resultado que en realidad con buen criterio usted nos estaba pidiendo. Es decir, usted quiere que las empresas no vuelquen más. No es que yo quiera, lo dice la sentencia y creo que toda la comunidad, ¿no es cierto? Listo. Pero además, supongamos que no hubiera créditos, ¿ustedes seguirían dejando que arrojen líquidos contaminantes? No, pero... Bueno, entonces una cosa no tiene una relación directa. Por eso, clausuramos, recomponemos, tratamos de ayudar, de lograr ese equilibrio, que reitero, lo escuché muy bien decir ayer, el equilibrio entre el trabajo y el ambiente. En ese equilibrio estamos tratando de diagnosticar, primero, eso es diagnóstico, cuáles son las empresas, qué hacen. El segundo, meterlos en el programa PRI, pero... Estamos de acuerdo en las declaraciones, el problema es cómo se ejecuta. Y lo que vemos de esta estadística es desde julio del 2008 hasta julio del 2010, es muy poco lo que se hizo. Usted dice que de acá a fin de año termina de censar el universo y tendría también que definir una clara política para el cese del arrojamiento de líquidos contaminantes, que esta es una de las fuentes más importantes que tenemos de contaminación en toda el área. Doctor, le agradecemos su predisposición y nada más. Muchas gracias. Gracias. Damos por terminada la audiencia. Ha terminado el acto. Invitamos a las partes a firmar el acta en este escritorio. Gracias.